En el caso de, los temas a tratar serían describir la herencia de organelas, la autoincompatibilidad, es decir, la androesterilidad citoplasmática en vegetales y artrópodos. Justamente quería complementar esa parte. Vamos a ver. En cuanto a la herencia extracelular, conocemos que la mayoría de los genes se van a encontrar en el núcleo, ¿no es cierto? El núcleo que está formado por la información tanto del padre como de la madre. Pero vamos a tener también otras genes que están fuera del núcleo. Hace mucho tiempo, cuando se empezó a estudiar o analizar los procesos que se daban en los seres vivos, no se tenía, se conoció o primero se estableció pues lo que son las leyes de Mendel, ¿no es cierto? Pero había cosas que no se podían explicar, características que aparecían y que no tenían una explicación de por qué se daban, porque no cumplían en sí con las leyes de Mendel. Podían aparecer o desaparecer y en generaciones diferentes. Entonces, este tipo de herencia, que no se podía explicar después ya con las investigaciones, con las evaluaciones, se ha podido observar de que tenemos otros tipos de herencia que son extranucleares, donde vamos a tener a la herencia de las organelas, donde tendremos pues a la mitocondria y al cloroplasto, que van a ser las organelas que tienen ADN dentro de ellas. También vamos a tener la herencia infecciosa, que es la que va a resultar de la simbiosis o de la asociación parasitaria de un microorganismo. Entonces, vamos a verlo también. Tenemos la herencia materna, donde vamos a tener que en la ovósfera, el óvulo, cuando se une a la información genética del espermatozoide, pues el óvulo también va a tener mitocondrias dentro de él, y de esa manera estas mitocondrias que se van a multiplicar en el nuevo ser son las que van a también dirigir información que generalmente o a menudo puede ser de uno de los padres, ¿no es cierto? Ay, disculpen, hace mucho frío. Gracias. Ay, por eso no podía hablar bien. Ya. Entonces, en la herencia extranuclear vamos a tener que hay muchos organismos heterogaméticos, es decir, que tienen diferentes gametos, ¿no es cierto? En nuestro caso, vamos a tener gameto femenino, gameto masculino. Y los mitocondrias y los plastidios son generalmente maternos, porque son los que van a, en base a ellos es que se va a formar el nuevo ser, ¿no es cierto? Por eso va a ser generalmente materno. Ahora, el ADN, las mitocondrias y los cloroplastos van a presentar cromosomas circulares, semejantes a los de las bacterias. Cada uno va a contener muchas copias de cromosomas. Entonces, nosotros tenemos de que
hay diferentes tipos de herencias que se van a presentar. Por ejemplo, vamos a tener una variación del contenido genético, la cual se denomina heteroplasmia. En este caso, vamos a tener que hay dentro del óvulo, vamos a tener mitocondrias que van a ser diferentes, que van a tener diferente información genética, pero que van a estar en el mismo lugar. Entonces, ellas se van a multiplicar y por eso vamos a tener diferentes características que vamos a observar más adelante, ¿no? En nuestro caso, el ADN mitocondrial humano va a tener, como menciona allí, 13 genes que van a codificar proteínas involucradas en la generación de ATP. Es decir, generalmente van a estar relacionados con la formación de energía, la cual va a servir pues en todo momento para todas las actividades que nosotros realizamos. El hecho de estar escuchando, de estar viendo, pues genera un gasto de energía. Entonces, en el ADN mitocondrial vamos a tener la presencia de estos genes que van a estar dirigiendo todos los procesos metabólicos de formación de energía. La generación de ATP, la vía de la fosforilación oxidativa, las enzimas que están involucradas con el transporte de electrones y la oxidación de ácidos grasos. Entonces, todos estos procesos van a estar relacionados con van a estar dentro de la información genética que van a tener las mitocondrias. Es decir, en esa información genética vamos a tener información para formar diferentes enzimas, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso de nuestro ADN mitocondrial, va a tener, dentro de las características que tiene, va a ser de tamaño pequeño. Vamos a tener un cromosoma circular de 17.000 pares de bases, que es menor al 1% de lo que tiene un cromosoma bacteriano. No va a presentar intrones, ese ADN codificante. Está organizado por nucleoides, es decir, dependiendo del tipo de célula, vamos a tener también una cantidad de nucleoides diferentes que van a guardar la información genética. Su replicación, como dice aquí, va a ser constante porque es independiente al ciclo celular. Es decir, esta replicación de la información no va a necesitar que la célula se multiplique. Ahora, su tasa de mutación es elevada debido a que está presente o está dentro de un ambiente oxidativo. Recuerden que va a estar dentro de la mitocondria, donde se van a estar realizando diferentes procesos para la formación de energía. Va a contener pocos genes y su replicación va a ser asincrónica. ¿A qué nos referimos con asincrónica? A que una parte de la cadena va a multiplicarse en una dirección y la otra parte va a multiplicarse en dirección contraria. Entonces, se empieza a realizar el copiado y termina, ¿no? Y en esta parte interna se realiza el copiado también y va a terminar. En este caso, en este esquema, tenemos los sitios de mutación para diferentes enfermedades humanas. Vamos a tener diferentes enfermedades relacionadas con el metabolismo. Generalmente lo que van a causar es problemas en el sistema muscular, en el sistema nervioso, etc. Por ejemplo, por aquí tenemos el síndrome de Melas. Tenemos también otros síndromes que van a estar causando problemas y también, por ejemplo,
vamos a tener problemas como la anemia, que va a estar considerado también dentro de la información genética. Uno de los tipos de anemia, no todos. También hay genes que están relacionados con la mioglobina, es decir, la proteína, cierto, que está dentro de la estructura dentro del músculo. Vamos a tener también problemas en lo que son en la visión, en los globos oculares. Entonces vamos a tener diferentes tipos de problemas que se van a presentar justamente por alteraciones que se van a encontrar en la mitocondria. Ahora, en este caso, a ver, estas alteraciones o modificaciones que se van a dar en los genes no van a tener un patrón exacto en cómo se van a expresar en la descendencia, en algunos casos. En otros casos sí vamos a poder ver pues diferentes tipos de patrones establecidos, pero generalmente hay factores externos los que van a permitir que se presenten o no este tipo de enfermedades. Bueno, lo que tengo aquí en este momento son 4 nombres de enfermedades por herencia mitocondrial. La actividad para realizar en este momento, vamos a tener una actividad sincrónica, donde ustedes van a completar la información, es decir, del síndrome multisistémico de Kearns-Sayre, el síndrome de epilepsia mioclónica, el síndrome de Pearson y el síndrome de Melas. Son 4 enfermedades que vamos a buscar la información en forma resumida. Vamos a poner los síntomas para poder ver qué aspectos o qué áreas está afectando. A ver, les doy unos minutos para que busquen la información y me levanta la mano para poder considerar. A ver, muy bien, Wander. A ver, vamos a ver entonces. Gracias por la información que han recopilado. Todavía no he subido el PPT porque tengo que subirlo ya con toda esta información, ¿no? Ahí ya lo voy a subir. Ahora lo subo. Ahora, nosotros ya hemos mencionado en el caso nuestro de qué enfermedades, algunas, no son todas las enfermedades, sino por el espacio. Hay algunas enfermedades que hemos mencionado aquí, las cuales van a ser causadas justamente por el mal funcionamiento de nuestras mitocondrias, debido pues a la alteración o daño que pueda haber en los cromosomas. Entonces, también los cloroplastos en las plantas van a tener pues información genética y también van a presentar diferentes características en su descendencia. Por ejemplo, lo que es la variegación en las hojas de Don Diego de Noche. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber mucha variación en las hojas, en el color de las hojas.
¿Y cómo es que se pueda presentar esta característica? Bueno, lo que pasa es que el color verde viene a ser lo característico en las hojas, ¿no? Pero vamos a tener que el fenotipo blanco se va a deber a una mutación, con lo cual se va a producir menos pigmento verde. Y por eso se va a observar que en las plantas vamos a tener como unos parches de color blanco. Quiere decir que dentro en el momento de la reproducción, vamos a tener mitocondrias que van a tener información para el color verde, como también mitocondrias que van a tener mutaciones para el color blanco. Y de esta manera, cuando se va a dar o se va a expresar el color en la planta, pues lo que vamos a ver van a ser manchas blancas y manchas verdes, debido a que en este caso, pues las mitocondrias van a ser de diferente tipo y vamos a tener justamente vamos a poder observar en este caso pues la expresión de ellas en partes diferentes de la hoja, en células diferentes. Entonces vamos a tener células que van a tener información para el pigmento verde y hay células que van a tener esa información mutada, la cual nos va a permitir observar el pigmento blanco. Y por eso vamos a tener pues este tipo de colores. En este cuadro tenemos pues lo que son los tipos de combinaciones entre el gameto femenino y el gameto masculino, ¿no? Y la expresión de lo que vamos a tener, de lo que se va a observar y los diferentes tipos de células que vamos a poder ver en la flor, en la planta que es el don Diego de la noche, ¿no? La que se abre en la tarde. Ahora, en la herencia extranuclear, referente a lo que es la heredabilidad, nosotros vamos a tener que no va a cumplirse pues con las leyes de Mendel en este caso, ¿no es cierto? No vamos a tener lo que es dominante, lo que es recesivo, ¿no? Las cruzas, cómo se va a obtener la F1, cómo se va a hacer cómo se tiene la F2, etcétera. Debido a que no van a cumplirse estas leyes. Ahora, estas organelas van a generar un aporte diferencial al cigoto, es decir, van a hacer que cambie o se modifique la información. En el caso de las organelas no van a segregar y van a ser los hombres y mujeres los afectados. No vamos a tener la codominancia o en todo caso la recesividad. Se van a expresar de acuerdo a la información que haya en la mitocondria, ¿no? Y sabemos nosotros pues que el óvulo, como mencioné hace un rato, es el que tiene las mitocondrias. Generalmente el espermatozoide solo ingresa pues el ADN nuclear del espermatozoide, aunque ellos también tienen una mitocondria, la cual les va a permitir el movimiento, ¿no? Genera energía para el movimiento. Hay casos que se están estudiando, ¿no? Que se están observando donde hay información del óvulo, pero también hay información que ingresa del espermatozoide. Entonces eso es lo que se está también revisando, ¿no? Entonces, la herencia materna va a ser heterogamética
variable por heteroplasmia, es decir, porque las mitocondrias van a tener diferente información genética, ¿no? En algunos casos, y entonces se va a expresar diferentes características. En el caso de la heredabilidad paterna, cuando el espermatozoide ingresa al óvulo pero no se degrada completamente, entonces podría persistir información en los músculos, ¿no? Eso se ha observado, por ejemplo, en ratones. Se han hecho estudios con los ratones y se ha observado estas características. Vamos a ver un video sobre la diferencia entre la herencia mitocondrial y materna y luego vamos a comentar. Para poder diferenciar lo que es la herencia nuclear de la herencia extranuclear y diferenciarla de lo que es el efecto materno, debemos acudir a lo que llamamos los cruzamientos recíprocos. Un par de cruzamientos recíprocos es aquel par de cruzamientos en el cual actúan exactamente los mismos genotipos, con la única diferencia de quién es el sexo que aporta cada genotipo. En este caso estamos cruzando A1A1 citoplasma C1 con A2A2 citoplasma C2, y lo mismo estamos haciendo en este cruzamiento. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el genotipo A1A1 citoplasma 1 va a estar determinado en este caso por el óvulo, por la planta madre, porque en este cruzamiento vamos a obligar que esta inflorescencia femenina reciba polen solamente de este genotipo. Véase que exactamente el mismo genotipo que actúa como hembra es el que estamos utilizando en este cruzamiento, pero ahora actuando como macho. Este genotipo va a ser aportado por los granos de polen cuando los dirijamos a la inflorescencia femenina. El caso del otro genotipo, A2A2 citoplasma 2, en este cruzamiento va a ser aportado por los granos de polen que dirijamos hacia esta inflorescencia, mientras que en este cruzamiento, A2A2 C2, va a ser aportado por los óvulos que van a recibir estos granos de polen. Eso es un par de cruzamientos recíprocos. En ellos vamos a comparar las proporciones fenotípicas de las F1 y de las F2 para poder diferenciar qué tipo de herencia es. Desde el punto de vista teórico, conocemos que A1A1 aporta solamente gametos A1, es decir, en este caso todos los óvulos de esta inflorescencia serán A1, mientras que en el caso de esta planta todos los granos de polen serán A2. Cuando estos granos de polen llegan y fecundan estos óvulos A1, se formará el núcleo en el embrión, el genotipo A1A2. El citoplasma, ¿de dónde vendrá? El citoplasma vendrá de la planta madre. Por lo tanto, todas estas plantas van a tener un citoplasma exactamente igual que el óvulo que permitió la formación del embrión, y en este caso el óvulo es C1. Por lo tanto, esa es una herencia que viene por la vía materna. Veamos qué pasa en este cruzamiento. Dijimos que a nivel de núcleo son exactamente iguales, por lo tanto el resultado en el núcleo es exactamente el mismo, A1A2, pero en este caso quien aporta el óvulo es este genotipo. Por lo tanto, todas estas plantas, las células tendrán en su citoplasma el gen C2. A nivel de la F2 vamos a conseguir algo que ya conocemos a nivel del núcleo, una proporción 1/4 homocigoto, 1/2 heterocigoto y 1/4 del otro homocigoto, donde todas las plantas serán citoplasma C1, porque todas estas plantas vienen de plantas con citoplasma C1, no hay otra oportunidad. El citoplasma, el contenido genético del citoplasma de estas plantas se lleva a la siguiente generación. Algo parecido en el resultado del cruzamiento recíproco, donde vemos 1/4, 1/2, 1/4 a nivel nuclear, y el citoplasma va a ser C2 porque todas estas plantas provienen de plantas con citoplasma C2. Veamos entonces, si esto es desde el punto de vista teórico, ¿qué hacemos con esto para poder determinar qué tipo de herencia lleva una característica? Supongamos lo siguiente, supongamos que a nivel fenotípico, digamos que el color de la planta
este gris que está acá está aportado por este genotipo, véase que lo tenemos acá y lo tenemos acá, mientras que este color de la planta está aportado por este genotipo. Si vemos que en las F1 su fenotipo es exactamente igual, pues veamos a nivel genotípico qué es lo que es igual entre ellas. Y veamos que a nivel genotípico lo que es igual entre ellos es el contenido genético a nivel del núcleo. Ambas son A1, A2. Su citoplasma difiere. Esto quiere decir que si el fenotipo de estas dos F1 es el mismo, no es el citoplasma el que está influyendo. Porque si fuese el citoplasma el que influye, los fenotipos serían distintos. En esta característica en particular, entonces, son los genes nucleares los que determinan el fenotipo. Si lo llevamos hasta un F2, ratificamos lo que hemos dicho. Vemos que en F2 conseguimos una proporción de la que ya conocemos a nivel nuclear, un cuarto, un medio, un cuarto, donde un cuarto y un medio, debido a la dominancia de A1 sobre A2, me va a dar 3 cuartos. Fíjense que de las 8 plantas tenemos que 3 cuartas partes son iguales. Véase que 3 cuartas partes son iguales a este padre y solamente una cuarta parte es igual a este padre. Lo mismo en el cruzamiento recíproco. Es decir, a manera de conclusión, cuando tenemos un par de cruzamientos recíprocos donde los fenotipos son distintos entre los padres, cuando comparamos los fenotipos de ambas F1, si ellos son iguales, hay un alto indicio de que la herencia sea nuclear, sea dada por el ADN que está en el núcleo. Si lo llevamos al F2 e igualmente entre ambas F2 no existe ningún tipo de diferencia entre sus proporciones fenotípicas, es indicativo de que la herencia está dada por genes a nivel nuclear. Es allí cuando determinamos que la herencia de esta característica es una herencia nuclear. Pensemos en el mismo ejemplo, pero pensemos que nos diese otros resultados. Pensemos que los resultados que hubiésemos obtenido son algo parecido a lo que estamos viendo, donde en este cruzamiento el fenotipo que vemos en la F1 es este, mientras que en este cruzamiento el fenotipo que estamos viendo en la F1 es este. Primera conclusión, el fenotipo de la F1 de este cruzamiento es distinto del fenotipo de este cruzamiento. Es decir, las proporciones fenotípicas en la F1 son distintas, cosa que no ocurría cuando la herencia era nuclear. Si comparamos a nivel genotípico qué es lo diferente como para que dé un fenotipo distinto, veamos que el citoplasma es distinto. Al ser el citoplasma distinto, pero en el núcleo son iguales, podemos ya decir que definitivamente no es el núcleo que define este fenotipo, porque si los núcleos son iguales, debería ser el mismo fenotipo. El citoplasma sí es distinto y esta es la explicación del por qué conseguimos fenotipos distintos. Si lo llevamos a la F2, vamos a mantener estas diferencias en las proporciones fenotípicas y vamos a conseguir que independientemente de lo que ocurre en el núcleo de esta proporción 1, 2, 1, que ocurre tanto acá como acá, independientemente de eso se va a dar un solo fenotipo. Y esto es indicativo de que es debido al citoplasma. Cada vez que exista citoplasma C1 se va a dar este fenotipo, cada vez que exista citoplasma C2 se va a dar este fenotipo. Véase que en la F2 solamente hay citoplasma 2, en la F1 solamente hay citoplasma C2 y este padre es el que aporta el citoplasma C2. Eso es lo que da la vía materna de la herencia en lo que es esta herencia citoplasmática. Es allí cuando hablamos de herencia citoplasmática, herencia dada por genes a nivel mitocondrial. En el caso del efecto materno es un tanto distinto la aproximación que debemos hacer. Y la razón es que cuando se habla de efecto materno, verdaderamente no se está haciendo un análisis de la F1 y la F2. Realmente estamos haciendo un análisis de algo que está en el propio padre. Expliquémoslo. Si tenemos este par de cruzamientos recíprocos, donde esta planta produce granos morados mientras que esta produce granos blancos por este genotipo, igualmente por acá, vamos a conseguir que cuando hagamos el cruzamiento, cuando llevemos polen de aquí para acá y evaluemos cómo es el color de esta mazorca, nótese que los genotipos que hay allí son dos,
va a existir el genotipo del pericarpio, y eso es un genotipo que ya tiene la planta mucho antes de ser fecundada, indudablemente, pero también se va a dar el genotipo del embrión, que sí es producto de la fecundación de este grano de polen con este óvulo. Este es el genotipo que está en el embrión, este es el genotipo que va a estar en el embrión, en el caso de que fuese también el cruzamiento de aquí hacia acá. Vamos a tener entonces que lo que debemos determinar no es a nivel de esta mazorca recién fecundada, porque indudablemente allí va a haber un efecto materno, porque la planta ya tiene su propio genotipo y condicionará ese fenotipo, y eso es lo que llamamos efecto materno, y por eso son muchos los que consideran que realmente no es una herencia. Lo que debemos analizar entonces es a nivel del F1, es decir, agarrar estos granos, sembrarlos, y allí sí se van a dar plantas A1, A2. En esas plantas A1, A2 cruzadas entre ellas, todas tendrán en sus granos A1, A2, es lo que estamos viendo acá, todas serán de pericarpio A1, A2, tanto en este F1 como en este F1, porque estamos evaluando las plantas F1. Lo único distinto con respecto a las otras características es que estamos viendo que dentro de la mazorca, en sus granos, vamos a conseguir dos genotipos. Estará el genotipo de la planta F1 y también estará el genotipo producto del cruzamiento, que es lo que forma el embrión. Pero el genotipo del embrión no va a determinar el color del grano cuando es el pericarpio el que lo define, porque ya está previamente definido que estas plantas son A1, A2 y que darán granos morados. Es decir, que si queremos estudiar esta característica en profundidad, debemos llevarlo hasta el F2, es decir, tomar los granos de cada una de estas mazorcas, sembrarlos y obtener plantas F2. Aquí entonces vamos a ver exactamente lo que esperaríamos de la herencia nuclear, donde vamos a tener un cuarto de este genotipo, un medio de este genotipo, un cuarto de este genotipo, por lo tanto 3/4 partes de este fenotipo y una cuarta parte de este fenotipo. Independientemente de qué ocurra en el embrión, porque puede haber unas cuantas combinaciones en el embrión, aquí tendremos que 3/4 partes de las plantas generarán granos morados y una cuarta parte generará granos blancos. Lo mismo en esta generación. Esto es un detalle que es sumamente importante en el momento de hacer mejoramiento genético para cambiar el color de semilla en el caso particular del maíz o en el caso de cualquier planta en la que la semilla, el color de la semilla esté dado por el pericarpio, que es un tejido materno. Por lo tanto, la consideración que hay que hacer es que las evaluaciones para ver la herencia no se hacen sobre el fruto o la semilla recién obtenida del cruzamiento, sino se debe hacer por parte de la generación F1, la verdadera generación F1, que es la formación de una planta partiendo del embrión. Acá no tenemos plantas F1, acá lo que tenemos son embriones F1 que todavía no han sido plantas. Acá no tenemos plantas F2, acá lo que tenemos son embriones F2 que cuando los sembramos sí generarán plantas F2, y esta es la forma correcta de hacer la evaluación. Esto es lo que indica muchas veces la confusión en la literatura sobre lo que es el efecto materno y de por qué muchos autores consideran que no es verdaderamente una herencia, sino simplemente es la influencia de tener en un mismo momento, en un mismo cuerpo, dos genotipos, y es lo que ocurre exactamente con los animales cuando hay un animal en preñez. Está el genotipo materno y está el genotipo del embrión. A ver, entonces, en resumen, ¿qué podemos decir sobre el video que hemos observado? Va a ser la base o el punto de inicio donde va a llegar el espermatozoide, y en base a eso se van a crear el ARN nuclear y el ARN mitocondrial del citoplasma. Por lo tanto, las características genómicas que tenga el óvulo de la madre a nivel genético
fácilmente se va a expresar en los hijos, ya sea de que la madre tenga ciertas características X o Y, en base a la que va a determinar el linaje, y el padre simplemente se va a mantener de manera recesiva, al menos en la primera filia. Gracias, Brian. ¿Alguien más que desea participar? A ver, no he visto las diferencias que han mencionado aquí, justamente por eso escogí el video, porque estaban mencionando las diferencias que hay en este caso, pues en vegetales, ¿no? Claro está que hemos visto que nosotros también vamos a tener diferentes tipos de... Bueno, en este caso, si no hay ninguna mutación, pues vamos a estar bien, no vamos a tener ningún problema. Pero si se presenta alguna mutación, pues ya vamos a tener diferentes enfermedades como las que hemos mencionado, ¿no? En este caso, entonces, se ha visto lo que es la herencia en el caso del maíz, ¿no? El color del grano, pues, va a variar de acuerdo a la información que va a presentar, pues, la estructura femenina, debido a que va a tener pues allí la presencia de los cloroplastos, los cuales van a tener la información genética y van a expresar pues diferentes tipos de modificaciones. Y justamente se han hecho estas cruzas para poder verificar y observar qué es lo que sucede y por qué en algunos casos se observan unas características y en otros no. Seguramente también, bueno, hay también algunos tipos de combinaciones en el maíz también, ¿no? Vamos a ver, vamos a tener diferentes tipos de variantes, ¿no? En este caso. Ahora, en el caso de lo que es la herencia uniparental, se va a limitar a pocos fenotipos. Vamos a tener, por ejemplo, aquí lo que les mencionaba del ratón, que va a tener, se va a observar pues también algunas características del padre. Y lo referente a la heteroplasmia, que puede facilitar la recombinación entre los distintos ADNs mitocondriales, los cuales podemos observar, pues, ¿no? Por ejemplo, los que tienen características diferentes, combinadas me refiero, ¿no? Como hemos visto en el caso de las plantas. Otro tipo de herencia es la herencia infecciosa, habíamos mencionado al inicio, ¿no? Donde las células van a tener una parasitosis de un ser vivo diferente, o sea, una bacteria o un virus, que se comporta como una organela en el caso de la herencia. Entonces, estos cambios van a tener, pues, pueden ser heredables y van a tener efectos ecológicos y evolutivos en el hospedador. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar, por ejemplo, este proceso, podemos decirlo así, para controlar, por ejemplo, en el caso de zancudos, de vectores, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, las estrategias del parasitismo reproductivo, donde incrementan la frecuencia de población de las hembras infectadas. ¿Para qué? Para matar a la progenie masculina, feminizar a la progenie masculina, o también inducir a la partenogénesis o matar a la progenie femenina no infectada. Entonces, para esto es necesario pues el uso de un virus, una bacteria,
las cuales van a infectar en este caso a los seres vivos. En este caso vamos a ver un ejemplo sobre organismos simbióticos heredables. En este caso, pues también el patrón no es mendeliano. Los fenotipos van a ser muy relevantes y van a ser estudiados. Y es revertible, es decir, se pueden eliminar con antibióticos. Eliminando la bacteria se elimina también esta influencia. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que promueve la especialización del hospedador, fuente de transmisión horizontal de material genético, modelos de genomas extremos, modelo poblacional estructurado, pueden ser ampliamente difundidos y prevalecer en la naturaleza. Tienen un origen independiente a partir de distintos grupos de bacterias. La transmisión vertical también es efectiva, ¿no? Claro está que hay que ver las estrategias para la manipulación reproductiva, es decir, formas de cómo vamos a introducir también el parásito dentro del organismo, ¿no? En este caso se han utilizado para tratar o controlar insectos, sobre todo los insectos vectores. Pero estos bacterias o virus que ingresan dentro de los insectos vectores no van a causar daño si en caso nos pican a nosotros, ¿no? No van a causar daño en este caso a las personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Nasonia vitripenis, la cual tiene un sistema de terminación sexual haplodiploide y sus huevos fertilizados van a desarrollar como hembras y los no fertilizados como machos. En el caso de Wolbachia, causa duplicación cromosómica en huevos no fertilizados para transformarlos en hembras, ¿no? Y ya evitar que se formen los machos. De esta manera no va a haber reproducción. También en Armadillium vulgare, Wolbachia suprime el desarrollo de glándulas de producción de andrógenos en la progenie. De esta manera también evitan de que se forme, pues, organismos machos, ¿no? Y tengo acá un video sobre el control biológico de Aedes, por ejemplo, en Wolbachia, ¿no? La cual va a controlar. ¿Ustedes saben por qué es importante la Aedes? Changan aquí. Sí, el que transmite el dengue. Ah, ya, muy bien. Sí, transmite el dengue, transmite el Zika, transmite chikungunya, transmite fiebre amarilla, entonces es muy importante. Wolbachia, una posible alternativa para reducir el número de mosquitos Aedes aegypti. Wolbachia es una bacteria que se encuentra naturalmente en 6 de cada 10 de los insectos del mundo. El mosquito Aedes aegypti no tiene la bacteria Wolbachia naturalmente. Pero los científicos introdujeron la bacteria Wolbachia en este mosquito y descubrieron que soltar mosquitos machos con Wolbachia reduce la cantidad de Aedes aegypti del ambiente. ¿Cómo se hace esto? Primero, mosquitos con la bacteria Wolbachia se crían en grandes cantidades en un insectario. Luego, se separan los machos adultos de las hembras y se sueltan al ambiente solo los machos que no pican. Los mosquitos machos con Wolbachia se aparean con las hembras del ambiente que no tienen Wolbachia, y como no son compatibles, los mosquitos no nacen. Y se va reduciendo la cantidad de mosquitos machos y hembras del ambiente. Se deben soltar mosquitos machos con la bacteria Wolbachia constantemente.
A medida que la cantidad de mosquitos en el ambiente baja, también podría bajar la cantidad de mosquitos con Wolbachia que se deben soltar. Es seguro y efectivo. Los mosquitos machos no pican y la bacteria Wolbachia ya se encuentra en la naturaleza. Además, análisis de riesgo ambiental llevados a cabo en California, Florida y Texas han encontrado que esta técnica no tiene efecto en otros organismos o en especies en peligro de extinción. Soltar mosquitos machos con la bacteria Wolbachia ha sido evaluado con éxito en los Estados Unidos, en Florida, California y en otros países como Australia, Tailandia, México y Singapur. Por ejemplo, en Miami utilizaron esta técnica en el 2018 y reportaron una reducción en el número de mosquitos Aedes aegypti de hasta el 78%. Estos mosquitos machos con Wolbachia no tienen efecto en otras especies de mosquitos. Solo reducen la población de Aedes aegypti, por lo que no se afecta significativamente la cadena alimenticia. Para más información sobre esta técnica, puedes visitar nuestra página www.prvectorcontrol.org. Giovanna, dígame. Yo estaba viendo también una investigación, profesora, que también estaban haciendo casi lo mismo para los mosquitos de la malaria, para Para el anófilo. sí, para el anófeles también estaban haciendo eso. Y es muy interesante porque esto puede ayudar pues a las personas que allá que por ejemplo en África que somos afectados y que no tienen los recursos, les puede ayudar. Me parece interesante. Gracias, Giovanna. ¿Alguna otra opinión más? A ver, Molina. Profesora, también esta enfermedad de Zika, también puede prevenir el virus de Zika, pues como unos síntomas que así que no puedo mover, por ejemplo, los dedos que no puedo mover y se ponen así la pérdida de las neuronas, también puede prevenir el virus. Y también también, como dice Malara, como dice Giovanni, también se encuentra en África. También hay muchos casos, también hay muchos mosquitos que también pueden prevenir muchas enfermedades. Por eso. Eso no fue. Gracias, Winnie. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver a quién llamamos. Ruiz Carol. No está. Bien, profesora. Perdón. Dígame su opinión. Sobre lo que hemos observado en este momento. ¿Me escuchó, Carol?
A ver. Sánchez se encuentra. Yupan. A ver, Jason. Sí, profesora. A ver, Jason. También estaba viendo que el Wolbachia, esto no puede ser transmitido entre a los seres humanos, debido a que es demasiado grande para que viaje por los conductos de las glándulas salivales de los mosquitos. Y estas además solo viven en las células de los insectos. Y así no puede contagiar a los humanos, algo así. Bueno, claro. También. Exacto, muy bien. Sí. Lo bueno es que en este caso no va a pasar pues a nosotros, como bien dices. Entonces, yo les diría, ¿no? A ver, como estamos comentando sobre el video. Miren, actualmente en nuestro país se invierte mucho dinero en lo que es insecticidas. Porque pues tenemos dengue en varios lugares, en muchísimos lugares. Generalmente en los lugares donde hay menos recursos, pues van a estar más expuestos, porque son lugares donde, por ejemplo, las casas son de esterillas, etcétera, y por cualquier lado ingresa el zancudo, pues no es cierto. Entonces, el uso de esta técnica podría solucionar pues este problema, ¿no? Uno, evitar la compra de pesticidas, y bueno, también nos van a hacer daño a nosotros, porque si ustedes escuchan o ven lo que hacen cuando fumigan, en cualquier lugar, pues van, fumigan, y las personas a las 2 horas ya están dentro de su casa, y esto es. Y todos los residuos químicos de ese pesticida que se quedan allí, pues las personas mismas los van a absorber. Entonces, cuando hay una fumigación, si es una buena fumigación, con químicos muy fuertes, pues lo ideal es por lo menos unos 3 días, ¿no? Que se quede cerrado todo, y luego hay que ventilar, y hay que limpiar, y etcétera, etcétera, y se supone que no ha quedado ningún producto, ningún alimento para que pueda ser absorbido por el alimento, ¿no? Entonces, lo ideal sería ver estas formas justamente de controlar, y si bien están controlando también lo que es el anófeles, pues sí, también hay lugares donde la malaria es muy alta, por ejemplo, como dice su compañera, en África, pero acá también, ¿no? En nuestro país tenemos muchos lugares donde ahora hay dengue, donde el dengue ha causado muchísimas muertes también. Entonces, donde debería pues también verse la forma de controlar esta enfermedad, ¿no? Entonces podría realizarse también aquí quizás, y trabajar de esa manera con el Ministerio de Salud para evitar, pues en este caso, ¿no? Contaminarnos también, o contaminar el ambiente con estos químicos que están utilizando. La verdad, en este caso no sé qué químicos estén usando actualmente, pero usaban los que no deben usarse, mejor dicho, ¿no? Hasta hace mucho tiempo. No sé que actualmente qué químicos estarán usando, qué pesticidas. Mal haría yo en decirles, ¿no? Porque no sé, en este caso no estoy en el área ya hace mucho tiempo, así que no sé qué cosas estarán utilizando.
Bien, vamos a continuar entonces. No ha venido su compañera Bravo, ¿no? Bien, miren, vamos a tomar unos 5 minutos de refrigerio para que se estiren, vayan al servicio, etcétera. El ciclo que sigue va a ser presencial. Sí, ya va a ser presencial. Sí. Es, bueno, espero que no. Pero la idea es, bueno, como lo que me están comentando, ¿no? Si es que hay algún tipo de brote, etcétera. A ver, vamos a continuar para terminar y hablar sobre mutación. A ver, en el caso de incompatibilidad, que también lo mencionaron en la clase pasada. En este caso dice, ocurre que el grano de polen es fértil, no germina. O germina, pero el tubo polínico detiene su crecimiento cuando se encuentra sobre un determinado estilo. Por lo tanto, no llega a fecundar. ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de actividad o esta actividad que sucede aquí, este proceso que se da en el que prácticamente se rechaza al grano de polen, es para evitar, son procesos que se han ido dando en vegetales, que han evolucionado de tal manera que evitan que se produzca la autofecundación, es decir, no reciben al grano de polen del mismo individuo, sino que buscan la variabilidad. Entonces, al tener variabilidad, entonces los vegetales son más resistentes también, ¿no es cierto? Porque, a ver, digamos, si yo tengo 1 hectárea de maíz y todos tienen la misma información genética, a ver, ¿qué vamos a obtener de resultado? A ver, en la producción, ¿qué podríamos tener? ¿Puedes repetir la pregunta, profesora? A ver, ya les estoy diciendo, si yo tengo 1 hectárea de maíz y todos tienen la misma información genética, ¿qué resultados voy a obtener en la producción? No sé, todas van a ser plantas homogéneas. Claro, todos serán homogéneos, es decir, que todos van a ser iguales, ¿no es cierto? La producción va a ser igual. Si son granos grandes, pues toda la producción será igual. Vamos a tener una buena producción. Pero, siempre hay un pero. ¿Qué pasa si viene una plaga contra ese maíz? Si toda la producción es igual, tiene las mismas características, si esa plaga ataca a una planta, pues va a atacar a todas, ¿no? Son como clones. Sí. Claro, porque son clones, son igualitos, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso es lo que naturalmente hace la planta. Trata de evitar que todos sean iguales, se mantenga la misma información. Entonces lo que busca la planta es cambiar, ¿no? Combinar información y que haya variabilidad genética. ¿Para qué? Para que pueda tener mayor resistencia también, ¿cierto? Ante los ataques, etc. Al haber variabilidad, entonces, los insectos van a venir y van a ver, bueno, ataco acá, pero allá capaz no puedo, o es más resistente, o qué sé yo. Entonces, ya no va a haber, por ejemplo, en este caso, un ataque a toda la población. Bien, inclusive si es un factor ambiental, no una plaga, si no es resistente, por ejemplo, a la helada y viene la helada, pues acaba con todo también, ¿no? Entonces, también es así. Entonces, vamos a ver, esto es una modificación que tienen las plantas, por ejemplo, para evitar que se autofecunden, es decir, que haya cruzamientos entre plantas diferentes, ¿no? Y de esta manera también evitan la recesividad, evitan los recesivos. Entonces, este tipo de incompatibilidad va a tener, por ejemplo, vamos a tener 2 tipos de esta incompatibilidad.
la heteromórfica y la homomórfica. La heteromórfica es la encargada, la que produce el dimorfismo estilar, trimorfismo estilar, y la homomórfica, la gametofítica y la esporofítica. Entonces, nosotros vamos a ver aquí en este cortito qué es lo que pasa con las plantas cuando hay incompatibilidad. La polinización es un proceso fundamental en la reproducción de las plantas, ya que con él, mediante la fecundación cruzada, consiguen intercambiar material genético con otros individuos a pesar de no poder moverse. Sin embargo, las plantas hermafroditas o monoicas podrían correr el riesgo de autofecundarse y con ello reducir la diversidad genética. Es por ello que muchas especies han desarrollado diversas adaptaciones para impedir que un mismo individuo pueda autofecundarse, favoreciendo así la fecundación cruzada y el aumento de la diversidad genética. Es lo que denominamos autoincompatibilidad, y en este vídeo hablaremos de ella y cómo las plantas han ido desarrollando estos mecanismos a lo largo de la evolución. En primer lugar, los sistemas de incompatibilidad en sí se conocen como todos aquellos mecanismos capaces de impedir que se produzca la fecundación entre dos organismos. Estos sistemas se pueden clasificar según el número de especies involucradas, pudiendo ser así interespecífico, si es entre distintas especies, e intraespecífico, si es dentro de la misma especie. En la historia evolutiva aparecieron inicialmente los interespecíficos, los cuales todo parece indicar que surgieron en progimnospermas y gimnospermas, como una forma de proteger los óvulos desnudos del polen de otras especies. Su función, por tanto, es evitar que se produzcan cruces entre especies diferentes que darían lugar a híbridos, favoreciendo así el proceso de especiación y evitando el flujo genético entre especies. Posteriormente, tuvo lugar una duplicación y rediferenciación en angiospermas en dicho gen de especificidad primaria, dando lugar a una especificidad secundaria que controlaba la incompatibilidad intraespecífica o autoincompatibilidad. Esta diferenciación del llamado locus S dio lugar a dos tipos de sistemas de autoincompatibilidad. Los sistemas de autoincompatibilidad homomórficos, en los que todas las flores son morfológicamente iguales y donde se incluye la autoincompatibilidad gametofítica y esporofítica, y sistemas de autoincompatibilidad heteromórficos, en los que puede haber dos o tres morfologías de flores distintas. Veamos en qué consiste cada uno de estos sistemas. Los sistemas homomórficos se basan en dos genes básicos del locus S. Uno de ellos se expresa en el estigma y otro en la antera o granos de polen. Ambos genes se encuentran ligados y se les considera como un único alelo. Así pues, si dos proteínas, masculina y femenina, del mismo alelo interactúan, como ocurre cuando el polen se sitúa sobre el estigma, se genera una respuesta de autoincompatibilidad inhibiendo el crecimiento del tubo polínico. En cambio, si una proteína masculina y una femenina de alelos distintos interactúan, no se produce respuesta de autoincompatibilidad y se lleva a cabo la fertilización. Este sistema posee variaciones según sea autoincompatibilidad gametofítica o esporofítica. En la autoincompatibilidad gametofítica es el genotipo haploide de los granos de polen del gametofito el que determina o no la autoincompatibilidad. Así pues, un grano de polen S1 o S2 no podría desarrollar el tubo polínico en el estigma de una planta S1 o S2, pero sí podría un grano de polen S3. Esta inhibición del crecimiento del tubo polínico en los sistemas gametofíticos puede suceder mediante dos mecanismos. El mecanismo de las ARNasas bloquea el desarrollo de los tubos polínicos actuando sobre el ARN ribosómico de los tubos. Esto ocurre cuando el componente femenino segrega una serie de ribonucleasas llamadas SARNasas, al detectar un alelo masculino igual en el componente femenino. La degradación del ARN ribosómico impide la síntesis de nuevas proteínas y con ello el crecimiento del tubo. El mecanismo de la glicoproteína S, por su parte, actúa mediante un receptor de membrana en el componente masculino y una pequeña molécula expresada en el estigma como componente femenino. Cuando interaccionan, se produce un influjo de iones de calcio dentro del tubo que detiene su crecimiento los 2 primeros minutos. Si continúa la respuesta autoincompatible, se produce una inhibición de la proteína P26, una pirofosfatasa imprescindible en la elongación del tubo.
Ambos mecanismos de autoincompatibilidad gametofíticos están presentes en las familias solanáceas, rosáceas, fabáceas y papaveráceas, entre otras, siendo las papaveráceas las más estudiadas en el mecanismo de la glicoproteína S, y las solanáceas mejores representantes del mecanismo de las RNasas, con una amplia variedad de alelos descritos de sRNasas. En cuanto a la autoincompatibilidad esporofítica, es el genotipo diploide del esporofito el que determina la autoincompatibilidad. Así, a diferencia del sistema gametofítico, donde cada grano de polen expresa su propio alelo, en este sistema cada grano expresa los dos alelos de incompatibilidad presentes en la planta que lo originó. Esto hace que un grano de polen S2 de una planta de genotipo S1-S2 no pueda desarrollarse en el estigma de una planta S1-S2, pero tampoco un grano de polen S3 de una planta S1-S3. Solo si los dos alelos de ambas plantas son diferentes puede desarrollarse, como un grano S3 de una planta S3-S4 en un estigma S1-S2. Las familias que presentan este sistema son las brasicáceas, asteráceas y convolvuláceas, entre otras. Es en las brasicáceas crucíferas donde ha sido más estudiado. En esta familia se ha determinado que es en la cubierta del polen, derivada del tapete delantera, donde se encuentran los productos génicos de los dos alelos S. Por último, el sistema de autoincompatibilidad heteromórfico. En este sistema existen dos o tres morfologías de flores. Si hay dos tipos de flores, hablamos de especies distílicas, cuyas flores pueden ser brevistilas, con estilos cortos y estambres largos, o longistilas, con estilos largos y estambres cortos. En el caso de existir tres formas florales, especies tristílicas, aparece un tipo intermedio de flor, mediostila, con estilos intermedios y algunos estambres cortos y otros largos. En cualquiera de los casos, esta separación espacial, también llamada ercogamia recíproca, dificulta la autopolinización, favoreciendo que un tipo floral polinice un tipo distinto. Este sistema está presente y ha sido estudiado desde hace mucho en las especies del género Primula, un buen ejemplo de distilia. Una especie invasora en la península ibérica, pero muy común, son los vinagritos, que poseen tristilia. Curiosamente, en la península solo se encuentra una de las formas, por lo que no fructifica. Así que se reproduce únicamente de manera sexual, aunque exitosa, a través de pulvillos y tierra contaminada. Ya conocemos cuáles son los sistemas de autoincompatibilidad y cómo funcionan, pero ¿cómo evolucionan y aparece tal diversidad? La respuesta no es sencilla. Una de las formas con las que podríamos darle respuesta es estudiar las bases moleculares de la autoincompatibilidad en varias familias. En el caso de Brasiceae, papaveráceas y solanáceas son todas diferentes, lo que insinúa que los sistemas de incompatibilidad no son de origen único, y han surgido de distintas formas de manera independiente en los diversos grupos. Sin embargo, tres familias relacionadas de forma distante, solanáceas, escrofulariáceas y rosáceas, utilizan RNasas de tipo T2 como mecanismo de reconocimiento y rechazo del polen de la propia planta. Las solaneáceas y escrofulariáceas pertenecen a la subclase Asteridae, mientras que las rosáceas están en la subclase Rosidae. La homología de las RNasas sugeriría que la autoincompatibilidad basada en RNasas estaba presente en el antecesor común de estas subclases. De manera contraria, que las mismas RNasas surgieran en distintos puntos de la evolución sería una gran coincidencia. En cualquiera de los casos, los estudios en este ámbito parecen estar de acuerdo en que los sistemas homomórficos gametofíticos son más primitivos, y de ellos pudieron derivar posteriormente los esporofitos y heteromórficos, por cambios en los alelos del locus S, aunque de distintas formas y en linajes diferentes en varios puntos de la evolución. Se estima que las especies que presentan autoincompatibilidad suponen en torno al 40% de los angiospermas. La tendencia evolutiva actual, sin embargo, no es desarrollar mecanismos de autoincompatibilidad. Es superada para generar la autoincompatibilidad, es decir, la aceptación del propio polen y con ello autofecundación. Esto se explica por una disminución de la variabilidad de alelos del locus S y una acumulación de mutaciones de pérdida de función de la respuesta autoincompatible, y una vez llegado a este punto es irreversible. A nivel adaptativo, esto supone una mayor capacidad de colonización de territorio, pero también se asocia a una mayor tasa de extinción por la pérdida de diversidad. Es aquí donde los sistemas de autoincompatibilidad siempre supondrán una ventaja.
A ver, entonces, hemos visto aquí un resumen de los tipos de incompatibilidad, ¿no? Y los beneficios que vamos a obtener al tener una combinación de información. A ver, ¿algún comentario de ustedes? Entonces, en resumen, la autoincompatibilidad en especies de flores hermafroditas va a evitar la pérdida del vigor y adaptabilidad que produce la consanguinidad, ¿cierto? Es decir, va a evitar pues que todos sean iguales y de esta manera, si hay variabilidad, vamos a tener un mayor éxito en la supervivencia también, ¿no? Tenemos aquí los ejemplos que se han mencionado. El dimorfismo estilar, los diferentes tipos de estilos, los también trimorfismo y los diferentes tipos de fenotipos y genotipos. En este caso vamos a tener un ejemplo sobre una planta masculina que va a producir granos de polen con el LS1 o S2 y hemos visto la explicación, ¿no? En el caso del cuando el grano de polen tiene un tipo de información genética, pues no va a ser, si es el mismo tipo del óvulo o del estilo, pues entonces no va a poder ser fecundado, ¿no? Va a ser anulado y tiene que ingresar un tipo de grano de polen diferente, que tenga diferente información para que pueda ser recibido. De esa manera, pues podemos conseguir lo que es la variabilidad. Y en el caso de la androesterilidad, cuando a la incapacidad de producir el polen o producir el polen fértil o en todo caso diseminar el polen. Son varios tipos, varias causas, ¿no? Que no se pueda producir el polen, que no se pueda producir polen fértil o en todo caso que no pueda ser diseminado. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los genes nucleares, la androesterilidad génica, cuando el homocigota recesivo determina la esterilidad en los machos. Los otros genotipos sí dan plantas androfértiles, es decir, homocigota dominante y heterocigota. En el caso de genes citoplasmáticos tenemos la androesterilidad citoplasmática. En este caso tenemos que existen dos plasmatipos, el citoplasma normal o fértil y el citoplasma estéril o androestéril S. En el caso de la interacción de ambos, la androesterilidad génica citoplasmática, el citoplasma va a ser siempre heredado por la vía materna y puede ser citoplasma normal o fértil o citoplasma estéril o androestéril. Bueno, en este caso aquí tenemos las referencias de donde se ha sacado la información. Las referencias bibliográficas
a ver, podemos ir revisando en todo caso. Vamos a tener este problema también, pues, en caso de animales, no solamente en el caso de las plantas, sino que también tenemos, por ejemplo, en el caso de animales, ¿no? También vamos a tener, pues, este problema de androesterilidad. En el caso de los seres humanos, pues tenemos también, no solamente en el varón, sino también en la mujer, vamos a tener que hay algunas personas que no van a formar, por ejemplo, los gametos, o en todo caso, también pueden tener los gametos, pero no se van a secretar en la cantidad suficiente las hormonas que van a estimular la salida o la maduración, por ejemplo, ¿no? En el caso del espermatozoide tiene que madurar para poder salir. En el caso del óvulo también tiene que pasar por un proceso para poder liberarse, ¿no? En el caso del óvulo. Entonces vamos a tener diferentes tipos de ejemplos de androesterilidad también en los otros seres vivos, no solamente en las plantas, los cuales van a ser causados por diferentes factores. Y justamente en el caso nuestro, por ejemplo, puede ser genético, como también puede ser por mutaciones producidas por mutágenos que van a estar en el ambiente o que van a estar, pues, en todo lo que está en contacto con nosotros, ¿no? Ahora, a ver, antes de empezar, justamente tenemos diferentes ejemplos de mutaciones, ¿no es cierto? Mutaciones que se van a dar, en algunos casos las mutaciones se han dado para evolucionar, para ir cambiando o para adaptarnos al ambiente. Esas son las mutaciones normales que se dan en nuestro organismo. Claro que son mutaciones que va a tener que pasar un tiempo para que se puedan observar, ¿no es cierto? En el caso nuestro, pues tenemos, no se puede observar muy rápidamente los cambios porque tenemos que, en primer lugar, llegar hasta cierta edad para poder reproducirnos y de esa manera poder observar algún tipo de efecto o algún tipo de cambio, ¿no? En la descendencia. En cambio, hay otras especies donde sí se pueden observar pues, rápidamente los cambios que se puedan presentar, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de algunos vegetales, ¿no? O también el caso de algunos animales, dependiendo el ciclo de vida que tengan. Generalmente por eso se trabaja pues con las ratitas, ¿no? Con las ratitas blancas. Y también, bueno, en el caso de las plantas, con las alberjas o con algún vegetal que tenga un ciclo también corto para poder observar la descendencia y seguirlo observando, para hacer diferentes tipos de análisis, manipulaciones, etc. En el caso de las mutaciones, bueno, supongo que aparte de esta tortuga que estamos observando en la foto que tiene 2 cabezas, seguramente ustedes también han visto o han escuchado o no sé, han observado que hay diferentes tipos, ¿no? De mutaciones que se van a presentar en los seres vivos.
¿Qué ejemplos pueden darme ustedes de mutación? Vamos a encontrar muchas. Vamos a encontrar, por ejemplo, la niña Sirena, que le hicieron una operación y de esta manera le separaron las piernas para que pueda caminar nuevamente, para que pueda caminar, ¿no? Aprender a caminar. Tenemos también las mutaciones que se van a dar, por ejemplo, en la elaboración de los tejidos o la eliminación de los tejidos o la eliminación de las células de la piel, por ejemplo, donde podemos tener, por ejemplo, personas que van a tener placas acumuladas de piel, las cuales van a estar una encima de otra formando como unas especies de cortezas, ¿no? El hombre árbol, por ejemplo. Entonces vamos a tener diferentes tipos de alteraciones que se pueden observar tanto externamente como también internamente, porque podemos tener en forma interna la aparición de diferentes cánceres también o síndromes que no se van a observar físicamente, sino que van a estar produciendo alteraciones fisiológicas, ¿no? Es decir, en el funcionamiento de los órganos y estructuras de nuestro cuerpo. Ahora, en el caso de las mutaciones, tenemos una clasificación de las mutaciones. Vamos a clasificarlas en mutaciones somáticas, las que van a estar afectando a todas las células somáticas, es decir, a todas las células que forman a nuestro organismo. Estas mutaciones somáticas no van a ser heredables, ¿no es cierto? Porque se van a dar después del nacimiento. En cambio, la mutación germinal es la que se da en los gametos. Esta mutación sí va a ser heredable para la descendencia, porque va a estar relacionado pues con los gametos o con las células sexuales, ¿no? Y esos son los que van a dar o formar un nuevo ser. Entonces los vamos a tener, de hecho, vamos a tener esta mutación germinal va a ser heredable. Ahora, si hablamos de las mutaciones, a ver un ratito, vamos a tener diferentes tipos de clasificación. Vamos a tener la mutación genómica, la mutación cromosómica y la mutación genética. En el caso de la mutación genética, vamos a tener los diferentes tipos de mutaciones. Hay la mutación sin sentido, la mutación por pérdida del sentido, la mutación por corrimiento de lectura, la mutación silenciosa. Cada una va a tener características diferentes, las cuales vamos a tener que revisar y observar. Entonces tenemos, por ejemplo, que en este caso la mutación puntual o génica va a ocurrir un par de bases o número reducido de bases adyacentes y puede deberse a modificaciones químicas del ADN. ¿No es cierto? Ahora, en el caso de la activación la mutación genómica, va a ser la mutación que se va a dar en la información genética en sí, cuando aumentan o disminuyen la cantidad de cromosomas. En la mutación cromosómica, la alteración se va a dar pues dentro de pares cromosomales.
Y en la genética, pues estamos trabajando en lo que son las bases nitrogenadas. Entonces, sí. No. A ver. Entonces, vamos a ver. En las mutaciones genómicas que hemos dicho que son las que existe una agregación cromosómica errónea, vamos a tener, por ejemplo, lo que son las poliploidías, las haploidías y las aneuploidías. Entonces vamos a tener aquí las poliploidías, las haploidías y las aneuploidías. En las siguientes mutaciones vamos a tener, por ejemplo, en la genética, la mutación sin sentido viene a ser aquella en la que se cambia un codón que codifica para un aminoácido, ¿no es cierto? En este caso, va a propiciar una terminación prematura de un polipéptido, o sea, la proteína que se está preparando. La mutación por pérdida del sentido cuando el codón que codifica un aminoácido da como resultado uno de familia o de polaridad diferente al original. Eso también va a hacer que el péptido tenga un cambio evidente. En el caso del corrimiento, de la mutación por corrimiento de lectura, vamos a tener que en este caso se van a añadir o eliminar inserciones o deleciones, ¿no? En este caso vamos a tener un número de bases diferentes, por lo que a partir del punto de mutación, la lectura del código genético se va a alterar y propicia la adición de aminoácidos diferentes a los que estaban codificados. En el caso de la mutación silenciosa, vamos a tener que, a pesar de que existe una alteración en la secuencia de nucleótidos, no va a provocar cambios en los aminoácidos que codifican. Sí, Wander. Sí, por eso es que mencioné que en el genético tenemos las alteraciones en las bases nitrogenadas, las poliploidías, aneuploidías. Entonces, como recopilando lo que dijo Wander, ¿no? Las mutaciones genómicas son las que cuando existe una segregación cromosómica errónea que va a afectar pues al número de cromosomas. Entonces pueden ser más o pueden ser menos. Por eso mencioné las poliploidías, las haploidías y las aneuploidías. En cambio, en la mutación cromosómica, que está relacionada con el ordenamiento cromosómico, entonces vamos a tener aquí lo que son las mutaciones estructurales, donde vamos a tener a la mutación por inversión, delección, duplicación, traslocación. Y en el caso de las mutaciones genéticas, pues son las que van a tener lo que es la alteración de las bases nitrogenadas.
¿no? Donde hemos considerado pues todos estos tipos de mutaciones. Ahora, la activación de oncogenes vamos a trabajar también con lo que son mutaciones que van a producir cánceres. Por eso es que está considerado acá que van a existir agentes físicos, químicos y biológicos, que son los plastógenos, que son los activadores de oncogenes. También pueden estimular la pérdida de antioncogenes, el espaciamiento de las cromatinas, la ruptura cromosómica y el intercambio de cromátides hermanas. Estos pueden causarse o pueden ser causados por agentes genotóxicos, mutágenos, actividad aguda y actividad lenta, los cuales vamos a revisar. En este caso también vamos a tener a los elementos transponibles. Estos elementos transponibles van a tener genes adicionales, aparte de los que son necesarios para la transposición. Se van a denominar entonces los transposones. Aquí en estos transposones vamos a tener transposones compuestos de procariotas, elemento P de la drosófila, la secuencia SALU de mamíferos y los retrotransposones. Estos transposones van a integrar, ¿no?, la información con la de otros genes. En este caso, pues estamos viendo en este cuadro la transposición por un ADN intermediario y la presencia de qué elementos o qué transposones van a estar activos. Vamos a ver en este caso cuáles son los elementos transponibles y cómo van a realizar este proceso. Elements, which I will also refer to as transposons. Transposons are mobile genetic elements which can be found in almost all organisms. They are often referred to as jumping genes because they can move seemingly at random around a genome, jumping from one location to the next in the DNA. Their existence was inferred by Barbara McClintock, for which she received the 1983 Nobel Prize in Physiology or Medicine. There are two distinct classes of transposable elements. Class 1 transposons move by first being copied into an RNA intermediate through transcription, and then that RNA is copied back into DNA through reverse transcription using the enzyme reverse transcriptase. This reverse transcriptase is typically encoded by the transposon. This DNA is then inserted back into the genome. Class 2 transposons are a little different. There is no RNA intermediate. Instead, the element remains in DNA form throughout the process of transposition. Class 2 transposons typically encode a multifunctional enzyme called transposase. Transposase recognizes the DNA sequences at the 3' and 5' ends of the transposon and will cut the transposon out of the DNA and then reinsert it somewhere else in the DNA. This is called a cut and paste mechanism of transposition. So how does a transposon move from one chromosomal location to another? Let's take a closer look at the anatomy of a class 2 transposable element. Here we see that it contains a gene that encodes transposase. Flanking that gene, at the 3' and 5' ends of the transposon, are terminal inverted repeats. These sequences are reverse complements of each other,
which means that you see a certain sequence at the 3' end of the transposon, and then you will see the complement of that sequence in reverse order at the 5' end of the same strand of the transposon. This inverted repeat serves as the transposase binding site. Transposase requires the presence of these specific sequences to cleanly cut the transposons out of its initial host site. You will also notice that a transposon is flanked by direct repeats, which are a result of the insertion of the transposon into the DNA. These direct repeats are not part of the transposon, and they are left behind when the transposon leaves this site of the DNA. So let's break transposition of class 2 transposons into 3 steps: excision, drift, and integration. For transposition to occur, transposase enzyme needs to be transcribed and translated from its encoding gene in the transposon. These enzymes will bind to the terminal inverted repeats, dimerize, and cleave the DNA transposon out of the donor site. The cleaved ends will be repaired by the cell. The transposase will then take the transposon to another part of the DNA, cleave the DNA, insert the transposon, and allow DNA ligase to attach the transposon to the newly cleaved DNA at the recipient site. As you can see, the donor site, that is, the original site of the transposon before mobilization, contains evidence of the transposon through the target site duplication that is left behind, and the recipient site, the site of novel insertion of the transposon, now contains the transposon and a new target site duplication that resulted from the insertion process. In our lab work, we will take advantage of the requirement for the transposase enzyme to control the movement of fly transposons. Now, if the sequence in the transposase gene or in the inverted terminal repeats changes, the process of transposition may be disrupted. If the primary DNA sequence of the inverted repeat has been changed or mutated, transposase cannot recognize the ends of the transposon and does not perform the required double-stranded DNA cut. If the gene encoding the transposase is mutated, the encoded transposase protein might be non-functional and unable to either bind to or cut DNA. In either of these cases, the transposon is stuck because it cannot be excised from the DNA. We call a class 2 transposon with intact inverted terminal repeats and transposase gene autonomous. The transposon itself carries all the functionality that enables its excision and reinsertion into the genome. Conversely, a transposon without an intact transposase gene is called non-autonomous. It still can move, but the transposase needs to be provided by something else. Another intact transposon, for example, or off a co-injected transposase expression plasmid, as we are using in the lab to make transgenic animals. So transposons with a defective or even absent transposase gene can still be excised and reinserted into the genome if the transposase is provided in trans. That means by a different entity than the transposon itself. Now that you understand the basics of transposons, you may be wondering how common they are in living organisms. Transposons are found in almost all living organisms. In fact, remnants of transposons make up around 50% of the human genome sequence. As you can imagine, the evolutionary pressure to silence active transposons in any cell is immense, as mobilization events are highly mutagenic and deleterious. That being said, their ability to move around a genome might have some evolutionary advantage, mainly because they allow for genetic variation when mobilized. Those are the basics of transposons. If you would like to learn more about how transposable elements work, see my video on P elements in Drosophila. A ver, entonces,
¿Qué hemos observado en este video sobre los transposones? En resumen, ¿qué es lo que realizan? A ver, Los transposones. Ah, ya. Sí, Brian. Los transposones, en este caso transposomas, son secuencias genéticas que tienen la capacidad de insertarse y hacer deleciones en las secuencias del genoma en virtud de generar alguna mutación beneficiosa. Pero en todo caso, más que los transposomas, es en realidad una herencia evolutiva que nos dieron algunos virus, si no mal recuerdo. Básicamente son secuencias genéticas que pueden moverse en todo el genoma e insertarse donde quieren. Ya, muy bien, Brian. Claro, también este tipo de efecto, podríamos decirlo así, se puede utilizar pues para manejar o manipular también nuestra información genética, ¿no es cierto? Lo cual va a permitir pues que insertemos o se puedan insertar algún tipo de información. Claro está que esto se ha dado en forma normal, digamos por procesos evolutivos, como has mencionado, ¿no? Donde se han ido insertando informaciones, porciones de información que han servido pues para que nosotros continuemos evolucionando y continuemos cambiando, ¿no? Porque nuestra información es muy parecida pues a la información que tienen los otros seres vivos, ¿no? Solo que vamos a tener mayores datos, o en todo caso también vamos a tener activados algunos genes y otros no. En el caso de los otros seres vivos también, de acuerdo a la característica que presenten, de acuerdo a la función que realicen, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Han mencionado los elementos o las secuencias de inserción, que van a ser segmentos de ADN que se van a mover de una posición cromosómica a otra, ¿no? En el mismo cromosoma, claro, o también puede ser en diferentes cromosomas. Cuando estas secuencias de inserción aparecen en medio de los genes, dice allí, pueden interrumpir la secuencia codificante e inactivar la expresión del gen. Estos fueron descubiertos en Escherichia coli, en el Leptomeningal, y son los transposones más simples, los que van a tener de entre 70 y 1500 pares de bases y se han encontrado en eubacterias y arqueobacterias. A ver, también indica allí que son frecuentes en bacteriófagos y plásmidos. Recordamos que los bacteriófagos son virus, ¿no es cierto? Los virus pues insertan información genética. En el caso de los plásmidos, sí, pues son porciones de ADN circular de las bacterias, ¿no? Tenemos aquí entonces un ejemplo en el cuadro tenemos las secuencias de inserción de la E. coli, Escherichia coli, y las repeticiones invertidas. Y abajo también tenemos los ejemplos de plásmidos, por ejemplo, donde vamos a tener algunos tipos de características que pueden ser insertadas en la nueva información.
En el caso de los transposones procariotas, tenemos aquí, por ejemplo, el TN5, que está formado por 2 secuencias de inserciones 50 invertidas y una región central que contiene genes de resistencia a diferentes tipos de antibióticos, ¿no? Mientras que el TN3 contiene el gen bacteriano de la beta-lactamasa, que consiste en resistencia a la penicilina, formada por repeticiones terminales y no por una IS. Tema de inserción. Los transposones eucariotas, vamos a tener los más conocidos son los del maíz y de la drosófila, que son los más estudiados. Estos transposones se han encontrado en prácticamente todos los genomas donde se ha utilizado este tipo de evaluación. Y aquí tenemos, pues, como he mencionado ahí, pues en los eucariotas vamos a tener mayores ejemplos o vamos a poder ver diferentes efectos en el maíz y en la drosófila. Vamos a hablar ahora de los mutágenos en sí. Vamos a tener como concepto de mutágeno los que producen fenocopias o síndromes similares a los genéticos o cromosómicos, que pueden producir su efecto morfogenético por 4 fenómenos. Primero, la muerte celular. Segundo, falla de crecimiento celular. Tercero, puede ser falla de migración celular o errores en la diferenciación celular. Todos estos tipos de efectos vamos a tener en las diferentes estructuras del cuerpo. Por ejemplo, puede ser muerte celular de algunos órganos o tejidos que van a producir una de las características del síndrome. Tenemos también la falla del crecimiento celular, cuando al regular lo que es el crecimiento celular va a ser o mucho más rápido o mucho más lento. En lo que es la migración celular, pues vamos a tener problemas en la distribución pues, de las células, ¿no? Nuestras células todas no van a quedar en un solo lugar, sino que van a ser distribuidas en diferentes lugares. Algunas tienen que movilizarse también para poder cumplir con sus funciones y otras pues se quedan estáticas o se quedan ubicadas en un solo lugar. Si hay una falla en la migración, pues también va a causar deficiencias dependiendo del lugar donde se encuentre. En el caso de los errores en la diferenciación celular, nuestras células, nosotros sabemos que provienen de un solo huevo, ¿no? O cigoto. Este se va a multiplicar, va a formar cavidad y va a empezar a diferenciarse. Si no se produce bien la diferenciación de estas células y la separación de las mismas también, porque van a migrar, entonces vamos a tener algunos problemas en lo que es el desarrollo del nuevo ser, ya que si hay, por ejemplo, no se diferencian bien las células de nuestros órganos, pues, por ejemplo, puede ser en la intersexualidad, no vamos a poder tener o formar completamente estos órganos, ¿no? Los órganos sexuales, por ejemplo. Y se van a producir, pues, alteraciones en la formación del nuevo ser. Entonces, estas malformaciones van a ser efecto, pues, de mutágeno, ¿no?
Ahora, vamos a tener diferentes tipos de mutágenos. Vamos a tener físicos, biológicos, químicos, ecológicos también, intrauterinos y maternos. Físicos, pues vamos a tener, por ejemplo, las radiaciones. En el caso de biológicos vamos a tener bacterias, virus, protozoos que van a producir enfermedades y nos van a causar estas alteraciones. En el cambio de los químicos, fármacos y drogas, pues drogas permitidas y no permitidas, pues al tener la información genética, si se va a parecer a la de nuestras bases nitrogenadas, entonces se van a producir alteraciones porque pueden sustituir el orden de las bases y alterar la información de estas. En cuanto a lo ecológico, intrauterino y materno, el ambiente también va a influir en la aparición de enfermedades. En este caso, en la formación, mutaciones. Tenemos factores ambientales como por ejemplo la contaminación del aire, contaminación del agua. En el caso de intrauterino, pues ya serán las enfermedades que se puedan ocasionar cuando la mujer está gestando. En este caso, pues la mujer tiene que tener mucho cuidado cuando está gestando. Y también la información que pueda tener la madre, ¿no? Bien, vamos a quedarnos en este punto para continuar en la siguiente clase. Solo porque ya va a ser hora de salir. A ver, dígame. Una semana, 12. Igual tenemos examen y tenemos clase. Sí. En su sílabo está programado así, examen y clase. El último examen es en el cual ya no hay clase, pues, ¿no? Solo hay examen. Ya. Entonces, el examen va a ser tipo cuestionario. Aunque podría ser hemos hecho ejercicio